¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar con la doctora Claudia González. El tema de la luz, las facturas que van en la boleta de la luz, las tasas, este escándalo que no se termina de comprender, la falta de sentido común, picardía, viveza criolla, la verdad no lo sabemos. Yo quiero que me explique jurídicamente en qué situación estamos en este capítulo. Voy a hablar con ella en un minuto nada más. Pero permítame abordar un tema que me parece a mí que es fundamental también, la importancia de la sanción de la ley de coparticipación municipal. Jujuy es la única provincia de la Argentina que no la tiene. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene la ley? Obliga a los gobiernos a modernizar sus procedimientos financieros, y a ejecutar a los intendentes sus presupuestos como corresponde porque han sido elegidos por el pueblo y tienen que ejecutar su plan de gobierno. Ahora, sin presupuesto esto es imposible. La coparticipación es un instrumento para el orden de las relaciones fiscales entre la provincia y los municipios. Me parece que ahí está el concepto central. Ahora bien, ¿sabe dónde está el problema? Es cómo hacemos para parir la ley. Este es el punto. La legislatura es una escribanía en donde las mayorías responden al poder en la sombra que conduce el señor Morales. ¿Sí? Los diputados son elegidos por la gente y deben responder a la gente, no a Morales. Y de última, al gobernador real, que se llama Carlos Sadir, que puede tener alguna sugerencia eventual y se la consulta a los diputados. ¿Sí? De modo que el ex gobernador impone el pensamiento único hasta el día de hoy y está obturando todos los proyectos, como el de la coparticipación en la Comisión de Finanzas, por ejemplo, donde se aplica la tiranía de la mayoría, porque en la Comisión de Finanzas también hay proyectos de otros sectores políticos de la legislatura que tienen que ver con la coparticipación. Pero también está frenando el proyecto al quien tomó la iniciativa allá por marzo, que es el propio gobernador. Que digo, llegó Sadir al poder con vocación federal. Esto me preguntaba yo al principio. Resulta que está frenado por el poder en la sombra, que lo tiene maniatado el gobernador y no puede avanzar. De modo que ha pasado un año de más atraso para el interior profundo de Jujuy. Por eso digo que esta es una democracia que está distorsionada. Los diputados de la mayoría no responden al gobernador real y si lo hacen con un señor que, creo yo, ¿no?, debería estar a esta hora regando las plantas. Es decir, porque forma parte del pasado. Esta es la verdad. Es decir, ¿qué hace Obama? ¿Qué hace Clinton en los Estados Unidos? ¿Qué hace Bush? Son expresidentes y están, si son consultados, responderán, y si no, pasean el perro por los parques de las residencias de los presidentes. Además, las mayorías no deberían afectar a las minorías. Fíjese este dato, por eso digo que vivimos una democracia distorsionada, ya que las minorías pueden hacer aportes importantes con sus ideas al sistema. Sin embargo, quedan ahí, cajoneadas, ¿no? Entonces, ¿para qué están? Esta es la pregunta. Es necesario imponer controles sobre la mayoría, en este sentido de que estoy hablando, para evitar estos atropellos y detener la decadencia. Es la única forma. Y sobre el final, antes de ir con la doctora, mire, respecto a este tema estuve leyendo a Tocqueville. ¿Sabe quién es Tocqueville? Es ex ministro de Relaciones Exteriores de Francia, fue un liberal clásico y escéptico en cuanto a los extremos de la democracia, ¿sí? Murió en 1859, pero dejó este concepto. No puede la mayoría convertirse en un poder tiránico donde impone los temas sin discusión. Y a propósito me surgió una pregunta. ¿En Jujuy estamos viviendo una tiranía o vivimos una democracia? Se lo dejo para que lo piense. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo anda? Muy bien,
muchas gracias por la invitación. Nos volvimos a encontrar. Hace mucho tiempo. Sí, la verdad. Bueno, un gusto para mí tenerla aquí. Bueno, cuénteme, ¿cómo es este tema que solamente aquí está pasando en otros municipios del Gran Buenos Aires también, ¿no es cierto? Pero aquí en Jujuy, ¿por qué tenemos que pagar? Si yo quiero pagar solamente la luz, tengo que pagar un montón de otras cosas, y si no me cortan la luz. A ver, yo la verdad que no tengo ninguna duda sobre esta cuestión. Entiendo que no hay que ser necesariamente abogado, escribano o contador, ni tener una formación técnica específica para entender lo que está claro. Y me sorprende, no tanto de un diputado, creo que es el diputado Tejerina al que yo escuché hablar, sino de escucharlo al doctor Lavilla, que es el defensor del pueblo de la provincia, sí, decir lo mismo. No, la resolución, porque a eso estamos haciendo referencia, la resolución creo que es la 267 de la Secretaría de Industria y Comercio de Nación, que es, no cualquier secretaría, es quien hace las veces de autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces, es la que saca las resoluciones, la que especifica algunos artículos, la que va reglamentando la ley, ampliándola, aclarando conceptos y demás. La Ley de Defensa del Usuario y Consumidor es anterior a la Constitución. Lo que dice la ley después se recepta en la modificación de la Constitución Nacional en el artículo 42. Y entonces cuando nosotros hablamos de que viene una resolución que recuerda, no creó nada la Constitución, no afectó nada en cuanto al artículo de la Constitución, a la Ley de Defensa del Consumidor. No, esta resolución lo que les dice es, les recuerdo que cuando un usuario o consumidor final compra un bien o servicio, tiene por el deber de información que tiene el proveedor y el derecho a la información que tiene el usuario y consumidor, tiene el derecho a que se le facture solamente lo relacionado a ese producto, bien o servicio que adquirió. Ni siquiera especifica con los servicios públicos, lo que pasa es que los incumplimientos se hacen más graves con los servicios públicos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿A ustedes les parece, por ejemplo, que si yo mañana voy a comprarme un televisor, que sabemos que hay distintas categorías, que siempre desde las asociaciones les decimos a los usuarios, compre el que es un poquito más caro, pero que tiene nivel A de consumo, porque a la larga, en todo un año, se va a beneficiar y va a recuperar ese sobreprecio comparado con otros modelos que pagó al momento de adquirirlo, con lo que le va a significar en el ahorro de energía? Entonces, ¿a ustedes les parece que yo voy a comprar un televisor en cualquiera de estas cadenas de electrodomésticos, venga así agregado, y 2 kilos de manzana? ¿Por qué? Yo compré las manzanas, es más, no tengo pruebas de que consumo manzanas durante el año, pero ¿qué tiene que ver las manzanas con el televisor que yo estoy comprando? Exactamente lo mismo pasa cuando yo, con Egesa, que ojo, no soy libre contratante, yo si quiero luz en Jujuy y vivo en una zona de red domiciliaria, le tengo que comprar Egesa. No hay otra forma. Y si vivo en un sector geográfico que corresponde al servicio disperso, le tengo que comprar a Exexa. No hay forma. Es más, cuando se privatizó la Dirección de Energía se tuvo en cuenta este tema de que acá había un sector que era Exexa, que iba a ser poco económico, no era atractivo para nadie y todo lo demás, pero se armó el paquete y dijeron, bueno, vos querés Egesa, querés comprar, el tema de tenés 70.000 usuarios, querés esto, pero te tenés que hacer cargo de estos otros. Sin perjuicio de eso, la compensación de la factura vino siempre a partir de los otros usuarios que tenemos la red domiciliaria y que contribuíamos con una parte de la factura nuestra y que hoy en teoría lo seguiríamos haciendo a través del fondo FOPEC. Esta resolución, te decía, la de la Dirección de Industria y Comercio, que es la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, por eso. No me hablen de ordenanzas municipales, no me hablen de ley provincial del marco regulatorio 4.888, como lo escuché esta mañana al secretario de Energía. No me hablen de esta escala normativa, porque acá arriba de todo yo tengo la Ley de Defensa del Consumidor y el artículo 42 de la Constitución Nacional. ¿Qué es lo que dice esta resolución? Dice muy clarito, vos le comprás a Egesa luz, perfecto, entonces Egesa te tiene que decir, consumiste tantos kilowatts, tenés tanto por cargo fijo es la parte esa de la factura que yo consuma o no consuma,
tengo que pagarla igual. Ahí está incluido, por ejemplo, ¿saben que nosotros no solo pagamos los impuestos de EGESA por las ganancias que tiene EGESA, sino que pagamos una parte de factura también por si las dudas alguien no le paga a EGESA, que es la incobrabilidad, que ya sabemos lo que puede ser. O sea que parte de la mora la pagan lo que pagan. Nosotros, lo de EGESA, como cualquier empresa de servicio público, es un negocio redondo en términos de: tengo este mercado cautivo, tengo esta cantidad de usuarios, tengo estas obligaciones y todo lo demás, y además cuanto más usuarios después se incorporen al sistema, tengo más ganancias. Pero además, como es un servicio público y no me dejan ganar lo que yo quiera, entonces hay límites y hay contraprestaciones. Entonces, ¿qué me dice el Estado? Mira, vos venís acá, me das la luz a todos estos, yo te obligo a que les des la luz, que hagas esto, te voy a controlar las tarifas y demás, pero a cambio, ¿qué? Las inversiones de EGESA, que no sabemos si las realiza o no las realiza, pero son las inversiones mínimas. De acuerdo a los cortes que hemos visto esta última semana, no hay ninguna inversión. Pero por supuesto, no hay ninguna inversión. Por supuesto, todo ese mal servicio, la mala calidad del servicio. Arreglar un transformador no es una inversión. Pero obviamente todo eso está previsto en el contrato. Y es más, en el contrato decía, bueno, a la empresa que venga, porque era una licitación internacional, ganó EGESA. En ese momento el capital correspondía a chilenos. Entonces, vos empresa venís acá, yo te doy esto, tenés tal otra cosa, te doy todas las instalaciones, incluidas las redes, transformadores, el edificio donde funciona EGESA, todo eso es del Estado provincial. Nosotros se lo cedimos a la empresa, pero cuando la empresa termina la concesión, o antes si se quiere ir, porque yo creo que, revocarle el contrato nunca. Revocarle el contrato nunca, porque hemos tenido 1001 incumplimientos por parte de la empresa, que si hubiera habido un poder concedente interesado en los usuarios, se hubieran acarreado no solo sanciones monetarias, que es lo que a veces tiene la empresa, hubieran significado que caiga ese contrato. Pero ¿qué va a caer ese contrato si primero no hay controles? Porque los controles están a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos, que a veces habla como si fuera gerente de la empresa. A ver, cualquier funcionario de la SUSEPU, cuando lo escuchamos hablar, pues es gerente de la empresa. O sea, esta resolución, volviendo al tema de la resolución, dice bien clarito: EGESA, vos que vendiste luz, entonces le vas a informar al usuario exactamente lo que le cobraste y nada más. Lo que le vendiste, lo que le facturaste y nada más. Ningún otro concepto que no tenga nada que ver con el bien, producto o servicio. Entonces, el servicio de alumbrado público, ¿me lo presta EGESA? No. EGESA pone la luz con el mismo tendido, con la red y demás, pero el servicio público es responsabilidad del municipio. Entonces, ¿qué hace EGESA con el servicio público? Es un agente de retención. Sí. Me cobra a mí y después le liquida a la municipalidad y le dice: mira, te cobré en San Antonio a tus usuarios de San Antonio, a los de Capital, a los del Carmen, les cobré tanto. Además me debes de lo que yo te di la luz para brindar el servicio del alumbrado público, me debes tanto, hacemos las cuentas y listo. Es más, a mí me sorprendieron las declaraciones de algunos intendentes la vez pasada con el último tarifazo, que decían: se supone que si había aumentado tanto la luz iba a haber mayores ingresos para los municipios. No, habían quedado debiendo. Habían quedado debiendo, porque digamos era tan alto el monto, habían quedado debiendo. Entonces esta mañana, escuchándolo a Mario Pizarro, me entero que el Poder Ejecutivo se presentó en la Justicia Federal con un amparo en contra de una resolución que, reitero, no modifica, no crea ni afecta ningún derecho, al contrario, defiende a los usuarios, diciendo que todo lo otro que sea externo al bien o servicio que estamos comprando me lo cobren de otra manera. Sentido común. La resolución no afecta las autonomías municipales. Por favor, lo escuché al defensor del pueblo decir: yo creo que acá hay un temita de jurisdicción municipal. Pero por favor, pongámonos serios. La resolución, a ver, mañana el municipio nos quiere cobrar por el aire que respiramos o por el tratamiento para depurar el aire, nos puede cobrar, pero lo cobra en otra factura, no en la factura de la luz, porque lo que hacen con eso es asegurarse la cobranza, no defender ninguna autonomía municipal, porque si no, a ver, el Poder Ejecutivo, en lugar de ir a la Justicia Federal para perjudicarnos a usuarios y consumidores, ¿por qué no presenta la ley de coparticipación? Si tanto le importa, ¿hay algo que haga más a la autonomía municipal que tener fondos?
y los fondos que corresponden, Sí, claro, y claro. no ser rehén del titular del Poder Ejecutivo con el que además puede no compartir el mismo signo político. Pero qué cínicos hablan. No, acá no hablamos de autonomías municipales, la resolución ni nadie de Nación le está diciendo a la municipalidad no cobres tal o cual concepto, ni le está cuestionando el universo sobre el cual se va a aplicar esa tasa y si hay una efectiva contraprestación. Usted que es abogada, ¿cómo termina la historia de esta presentación en la Justicia Federal? A ver, hay algunas medidas cautelares que obtuvieron algunos municipios. Sí. No hay forma que obtengan una sentencia favorable porque, reitero, normativamente es superior la Ley de Defensa del Consumidor y el artículo 42 de la Constitución. Pero además, esta resolución no afecta derechos de los municipios. A ver, yo me alegro mucho por la gente del Moreno, que es una localidad en el norte, que consiguió una ley que le reconoce su personería como intendencia. Ahora Alto Comedero no. Alto Comedero no, a pesar de que con la cantidad de habitantes que tiene el Moreno la ley es inconstitucional porque no respetaron ni siquiera la Constitución de ese momento, la que después modificaron. Pero supongamos, ya está, qué suerte que el Moreno es intendencia. Alto Comedero no. Alto Comedero no tiene ni la cantidad de habitantes ni nada que se requiere para ser intendencia. No, supera todo. Y a la gente de Alto Comedero, que después cuando vota por tener la mayoría de concejales radicales que tienen en este momento en el Consejo Deliberante y que después hacen onda escribanía y dicen, a ver, ¿qué quieren estos muchachos del transporte urbano de pasajeros? Ah, no, si están trabajando a pérdida. ¿Están trabajando a pérdida las empresas? Cuando tenemos la cantidad de pasajeros transportados gracias a la SUBE, porque si no, hoy no sabríamos cuántos son los pasajeros transportados. Pero tenemos un estudio de costos que se hace sobre empresa tipo, no con información real y verdadera de cada una de las empresas, que yo ahí aceptaría inclusive que haya diferentes pasajes, porque no debe ser lo mismo lo que gasta una empresa que va a Alto Comedero y brinda ese servicio que la que va a otros barrios, donde tiene, por ejemplo, un recorrido de calles asfaltadas. No, fíjese que en Colombia la tarifa se diferencia de acuerdo al estado de la unidad. Ah, qué maravilla. En Colombia. Acá estaríamos con menos de la mitad. Yo digo, cuando los funcionarios viajan, ¿a qué viajan? A los shopping a comprar perfume, no a investigar lo que pasa en el mundo. ¿Se da cuenta? No, pero además me gusta cuando por ahí justifican algunos viajes al extranjero para ver cómo funcionan especialmente lo que son servicios municipales, que son los que más sentimos, ¿no? O sea, en realidad es toda una escala, porque si el Poder Ejecutivo provincial no tiene la ley de coparticipación y no remite los fondos que el municipio necesita, es difícil que el municipio pueda brindar los servicios. Es cierto. Pero además hace a la calidad de vida del ciudadano, a la gobernanza y a la intervención que podemos tener es en lo más chiquito y en lo cotidiano. Yo claro. necesito, yo usuaria necesito calles en condiciones, un colectivo que me lleve a donde yo tenga que ir, porque si tengo o no tengo auto, o si cuando lo tengo lo uso o no lo uso, eso es una decisión mía. Pero además yo tengo que tener asegurado el tema de transportarme, de poder llegar, salud pública, educación pública, sin perjuicio de que yo tenga una obra social o prefiera que mi hijo vaya a un colegio religioso, por ejemplo. Eso es lo que me tiene que dar el municipio. Bueno, pero calles asfaltadas, el poder tiene una cabeza anacrónica. Y también hay un sector de el intendente de San Pedro, que hablé con él, me admitió que el interior, como consecuencia de la no ley, está sumergido en una quietud muy preocupante desde hace años. Claro, se acostumbran a no dar los servicios esenciales. Yo tengo reclamos todo el tiempo. Pero es que no pueden, doctora, no pueden crecer. Por la recolección de residuos. No pueden crecer. Es decir, yo tengo un vecino que vive en un barrio periférico de San Pedro y me dice, tendría que pasar 3 veces a la semana el camión de la basura y no pasa. Y la solución para eso es inventar la tasa Guirso con una empresa privada, porque esta es otra cosa, ¿no? Nos dicen que quieren ser representantes nuestros, nos ofrecen una plataforma política y nos dicen votame para concejal, votame para diputado, votame para intendente. Ahora llegan y el tema es servicios privados en manos de privados. Esta mañana lo escuchaba, reitero, el secretario que decía, EGESA no es generador hasta esta hora. EGESA no puede ser generador
porque la ley marco del servicio público de energía dice que cuando vos distribuís, no generás. Cuando vos distribuís, no transportás, porque eso lo establece la ley. Entonces, justamente para evitar monopolios, justamente. Entonces resulta que primero teníamos que cauchar y nos iba a significar a nosotros garantía de mejor calidad, íbamos a tener toda la energía que necesitábamos y además le íbamos a vender al mercado eléctrico mayorista y ahí venía el negocio. No hay negocio. No hay beneficio, no pagamos menos y encima ahora nos están diciendo que necesitan esas otras plantitas productoras, generadoras de luz que se han instalado en tierras del Estado y que le van a vender a EGESA y que le significan que vamos a tener la energía que vamos a necesitar probablemente a fin de año porque como viene el calor, a lo mejor no tenemos abastecida la demanda. Casualmente el presidente, el gobernador fue a ver con el presidente sobre ese tema. Sobre el temita de que no vamos a tener la energía. De las plantas que tienen que, de las plantas fotovoltaicas que tienen que hacer nuevas. Y bueno, pero es que el tema tiene que ser financiada por los chinos. Pero además, a ver, yo lo que veo con esto es que nos olvidamos de algo. No es que la ley marco regulatorio del servicio de energía en todo el país se aplique en la parte que me gusta, sí, y en la parte que no me gusta, no. A ver, yo tengo una ley marco, ¿qué quiere decir eso? Que por fuera de eso no puedo tener nada. Yo a lo mejor podría, en mi caso particular, vivo en un lugar donde tengo mucho acceso a la luz solar y si me pongo unos paneles, como nosotros sabemos que pasa en Europa, yo podría hacer eso acá, los compro yo a los paneles. Entonces yo les propongo esto, yo me compro los paneles, me autoabastezco de energía eléctrica y además si me sobra capaz que les puedo vender algo, si ustedes quieren. No existe la posibilidad, no existe, ni la hablemos porque no existe. Primero, acá no existe. No existe la posibilidad. ¿Por qué? Porque acá en Jujuy, cuando se hizo la licitación, se le dijo a cualquier empresa, y apareció EGESA, yo te ofrezco este paquete completo. Tengo esta cantidad de usuarios, tenemos esta proporción, aumentaron mucho más los usuarios, aumentó además el consumo. ¿Por qué? Porque hace 30 años, ¿cuántos aparatos de aire acondicionado había en las casas? ¿Cuántos hornos microondas? Por solo nombrar a los electrodomésticos que más consumen. Si bien no son permanentes como la heladera, pero el aire acondicionado consume mucho, el horno microondas consume mucho. En todas las casas hay. Y hay lugares en Jujuy donde tener aire acondicionado significa poder dormir. Cuando uno vive en Ledesma y en San Pedro y tiene esas temperaturas súper elevadas, no hay forma. Ahora, yo a esa gente le tengo que decir, bueno, usted tiene aire acondicionado en su casa, no me importa cuándo se lo compró, cómo se lo compró, ni nada más. Solo le digo que no lo va a poder usar. ¿Y cuándo no lo va a poder usar? Justamente en el verano no lo va a poder usar porque ¿sabe qué? No nos alcanza. ¿Desde cuándo no nos alcanza? Además hay otra cosa. En los momentos en que nosotros no nos alcanzaba la luz y tuvimos que recurrir a medidas como eran estas suspensiones programadas de 2 horas en un barrio, 2 horas en el otro, o por localidades y demás, era porque no estaban hechas las inversiones, porque en algunas provincias no estaba privatizado el servicio. Córdoba es una de las provincias que resistió hasta último minuto y tienen un servicio de excelencia y mucho más barato que todas las provincias de alrededor que privatizaron, porque el verso era ese, privaticemos, bueno, el verso, esa es la cantinela de un grupete de gente que es la que hoy también dice desregulamos el servicio público de transporte para que las empresas compitan entre ellas, porque eso redunda en una mejor calidad del servicio y estamos beneficiando a los usuarios. ¿Qué pasó? Ya no están dando los pases gratis a las personas con discapacidad que tienen asegurada esa prestación, que no es que les regala a la empresa el pasaje, no, lo paga el Estado. Sí, claro. La empresa tiene la obligación de cubrir un cupo porque la gente, por su discapacidad, tiene asegurado el traslado a los centros de atención médica. Le hago una última pregunta, me queda un minuto. ¿Por qué cree que en líneas generales en Jujuy no se respetan los contratos? Si hablamos LINSA, desastre. Digamos, los controles. Si hablamos de EGESA, otro desastre. Eso es lo que te iba a decir. Yo creo que los contratos en sí son letra muerta si no hay voluntad de control. No es cualquier... A ver, si yo voy con un banco y le digo, mirá, yo gano tanto, préstame más plata, me voy a comprar una casa, y después, por la cláusula que firmé a la que no le presté atención, o porque yo perdí el trabajo que tenía con el que pretendía pagar esa cuota,
tengo problemas, el Estado no va a venir en mi salvación, porque esta fue una contratación entre particulares y entre privados. Ahora, cuando se trata de un servicio público, no se puede privatizar si no se prevé un ente de contralor. En la municipalidad de la capital de San Salvador de Jujuy no tenemos ente de contralor y no lo tenemos y seguimos privatizando. Pero además, las empresas que prestan un servicio público están sometidas a mucho más controles que una empresa privada que negocia con privados. Ahora, ¿qué pasa? Que gane quien gane. No hay voluntad política de control. Sí, claro, es como que la política le tiene fobia a los controles. Sí, raro, ¿no? Entonces, Claro. si a ellos mismos no les gusta que los controlen, menos van a controlar las empresas. Obviamente. Gracias, doctora. Gracias a usted. Muy atenta, muy amable. Nos reencontramos mañana. Chao.